Estas semanas hemos tenido la oportunidad de estar hablando sobre la importancia de la fe, lo que es la fe. Nosotros leemos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué pasa cuando la fe se pierde? Nosotros hemos hablado como iglesia que somos un refugio de generación en generación. Esto es, que deseamos que los que vienen detrás de nosotros tengan el mismo compromiso, el mismo amor y la misma fe en Dios. Una de las preguntas que mi papá hacía constantemente y que ahora yo vivo y deseo experimentar en el futuro es si la generación que viene detrás de nosotros va a continuar nuestro servicio a Dios. Pero lo va a hacer como un legado, como una herencia, o lo va a hacer por medio de la enseñanza, con un estilo de vida. Cuando entendemos la fe como un legado, entonces tengo que hacer lo mismo o de mejor manera que los que estuvieron antes que yo. Mis papás iban regularmente a la iglesia, yo ahora tengo que hacerlo también. Mis papás servían en la iglesia frecuentemente, así que ahora en mi vida adulta, joven, adolescente, tengo que hacerlo, si no, ¿qué es lo que va a pensar las personas? Un legado puede ser muy importante en la vida de una persona, pero también puede convertirse en una carga muy pesada. Yo he escuchado a gente decir, mis padres tenían tal negocio o tal profesión. Toda mi vida he escuchado que necesito continuar su legado, que necesito continuar el negocio, pero yo quiero hacer otra cosa. ¿Por qué tengo que hacerlo? Cuando entendemos la fe como una enseñanza, entonces mi vida adquiere un estilo de vida, donde lo que pienso, decido y hago va enfocado y centrado solamente en la persona de Cristo Jesús. Los momentos difíciles de la vida, como los que estamos pasando ahora, nos ayudan a entender la perspectiva con la que hacemos las cosas, en nuestras fuerzas o en Cristo. Todos conocemos la historia de ese pequeño niño Samuel. Fue un niño que fue entregado a Dios y por muchos años él estuvo ahí en el templo a las órdenes de Elí, que era el sacerdote. Un día Dios le dice, tú vas a ser un gran profeta, tú vas a ser ese mensajero y tú desde tu edad tan joven vas a ser apartado para que un día vayas y hagas volver el corazón del pueblo hacia mí. Samuel fue distinguido de una manera muy hermosa por Dios, aún por encima de los hijos de Elí, quienes eran los próximos sacerdotes por legado, por herencia. Pero Dios los rechaza a esos jóvenes porque eran perversos y en su lugar entra a escena Samuel. Ahora, después de los años, encontramos a un profeta ya anciano, enfrenta una crisis espiritual en el pueblo, pero también en su propia casa. Y es aquí donde tenemos que entender cuándo se pierde la fe. Samuel era un hombre que amaba a Dios. Samuel era un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios de una manera profunda. Pero encontramos esta historia, una historia que el día de hoy nos puede situar en una situación muy pero muy especial, al darnos cuenta si la generación que viene después de nosotros va a tener una fe más fuerte, va a tener una fe más comprometida con Dios, va a tener una convicción más amplia y su perspectiva de entendimiento de la gracia de Dios va a ser mucho mejor que la que nosotros tenemos ahora. Leamos ahí, en el primer libro de Samuel capítulo 8, dice el versículo 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Samuel ya era un anciano y entonces nombra a sus hijos para que juzguen al pueblo. Yo pregunto, ¿fue legado? ¿Fue herencia? ¿O fue una enseñanza? ¿Era producto de la fe también de estos muchachos o era una oportunidad de poder hacer algo? Versículo 2. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban al pueblo en Berseba. Versículo 3. Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. Qué frase tan fuerte, tan especial, que nos lleva a un punto de entender en qué estamos situados nosotros. Dice que no llevaban la misma vida de su papá. No hay mayor tragedia que ver siervos de Dios comprometidos, amorosos, fieles,
pero que su siguiente generación no ha sido impactada de la misma forma. Samuel amaba a Dios, pero sus hijos no. ¿Dónde estuvo el error? No llevaban la misma vida de sus papás. Seguramente tú amas a Dios, tú sirves a Dios, estás inmerso en algún ministerio de nuestra iglesia o de la iglesia a la que tú perteneces. Pero la pregunta es, ¿y tus hijos? Muchos jóvenes van a la iglesia como un legado, como una herencia, por no decir como una obligación o por costumbre. Yo deseo de todo corazón, y es algo que deseo compartirte en este día, que tus hijos y nuestros hijos sirvan al Señor no como un legado, sino como una respuesta al llamado personal de Dios a sus vidas. Algunos me han dicho a lo largo de mi vida, seguro Samuel que tú eres pastor porque tu papá era pastor y porque tu abuelo era pastor. Es lo normal, es lo lógico. Pero la fe en Cristo no es un legado, sino es una enseñanza, es un estilo de vida, es una semilla que es depositada en nuestro corazón y que germina y da fruto, o que matamos y nos aleja de él. No te puedo asegurar si los hijos de Samuel, del profeta Samuel, estaban en ese puesto por obligación o por gusto. Pero lo que sí puedo decirte es que sus corazones estaban lejos de Dios. Ahora tenemos la primera confrontación del pueblo y que Samuel no logra entender completamente. Fíjense cómo le dice ahí en el versículo 4 y 5. De manera que todos los ancianos, líderes de Israel, se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las demás naciones. Wow, cuando yo leo esta palabra, inmediatamente me hace volver a mi casa. Me hace poner mi perspectiva en los que vienen detrás de mí. Porque todos vamos a envejecer un día. Todos vamos a tener que llegar al punto de decir, éntrale, yo me hago a un lado, ahora te toca hacer a ti las cosas. Y tal vez estamos hablando en el plano espiritual, pero también puede ser en el plano laboral o en el plano familiar. Y qué tragedia más grande va a ser que la gente tenga que entender y tenga que detallar que nuestros hijos no llevan la misma vida que nosotros llevamos, que no son como nosotros. ¿A quién le gusta que otras personas hablen mal de sus hijos? Seguramente a nadie. Pero yo te pregunto en este día, ¿cuál es el testimonio de tus hijos? Lo que la gente ve, lo que la gente dice, lo que la gente puede constatar de lo que es su vida. El pueblo le tiene que decir a Samuel, no son como tú. Y no me estoy refiriendo tal vez al aspecto físico, sino ellos se referían en el plano espiritual. Le estaban diciendo a Samuel, no tienen la misma relación que tú tienes con Dios. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, tenemos que ser examinados. Si nuestros hijos aman a Dios de la misma manera como nosotros los amamos, como nosotros amamos a Dios, tenemos ahorita la oportunidad de pasar tiempo en casa. Tenemos ahorita la oportunidad de poder platicar con ellos, de poder hablar con ellos. Yo te animo a que puedas acercarte con tus hijos y decirles, oye, tú amas a Dios. Oye, si en este día el Señor te llamara a su presencia, ¿tienes la seguridad de tu salvación? ¿Sabes lo que es ser llamado por Dios? Porque deseamos que la generación que viene después de nosotros no pierda la fe, sino que tengan una convicción firme, fuerte, única, directa, que Dios al cual nosotros adoramos es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero que también un día se encarnó, vino a la tierra, caminó entre nosotros, ofrendó su vida en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y nos está esperando, preparando mansiones celestiales para ti y para mí. Aquí encontramos al pueblo. El pueblo le hace una queja a Samuel, pero también le hace una petición. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Versículo 6. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. Cuando leo una porción bíblica, esta porción, este versículo 6, tengo un poco de conflicto con la actitud de Samuel. Porque parece que Samuel no escuchó la primera parte, lo que era la queja, tus hijos, sino que solamente escuchó la segunda, la petición. Queremos un rey como todos los demás. Seguramente Samuel se iba a enojar por esto, pues quien le había dado la victoria al pueblo
quien le había provisto al pueblo, quien le había dado paz al pueblo, era Dios. Y en este momento la gente estaba rechazando a Dios. En este momento la gente estaba perdiendo la fe, la confianza y el amor y el compromiso y sobre todo la adoración a Dios. Pero déjame decirte que no lo estaban perdiendo por causa de Samuel, sino que estaban perdiendo la fe por causa del mal proceder de sus hijos. Ahora Samuel no dice ni hace nada por defender a sus hijos. ¿Por qué? Yo pensaría que tal vez inmediatamente Samuel le diría, oigan, no hablen mal de mis hijos, oigan, no se metan con mis hijos. No, él no escuchó la queja. Él inmediatamente escuchó la petición, queremos un rey, y se enojó. ¿Sabes tal vez por qué no habló ni defendió a sus hijos? Porque los conocía. Sabía perfectamente bien lo que hacían. Yo creo que en ese momento vino a la mente de Samuel los hijos de Elí. Él creció con esos muchachos. Él sabía perfectamente bien cómo esos dos hijos del sacerdote Elí eran perversos. No amaban a Dios. Y aunque Samuel creció en ese lugar junto a ellos, él no se pervirtió. Él no comprometió su amor a Dios. Él no los imitó, sino que él permaneció de una manera santa delante de Dios porque tenía un trabajo que hacer. Pero en este momento, al paso de los años, él se encuentra en una situación similar porque sus hijos no amaban a Dios. Sus hijos no tenían ese amor por Dios. ¿Cuándo se pierde la fe? Déjame decirte que uno de los aspectos cuando la fe se pierde es cuando como padres no estorbamos la vida de nuestros hijos, cuando no impactamos sus vidas, cuando dejamos a un lado nuestra fe, nuestro compromiso, y eso es lo que sembramos en ellos. Este es el mejor momento de poder enseñar a nuestros hijos que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios fuerte y poderoso. Este es el mejor momento de crisis en el que tú y yo les podemos enseñar a nuestros hijos cómo manejamos el estrés, cómo manejamos la ansiedad, cómo manejamos la preocupación, en quién está anclada nuestra vida. Y lo hemos estado repitiendo una y otra vez porque deseamos, amada Iglesia Filadelfia y también amigos que nos escuchan, amados hermanos, deseamos de todo corazón que al momento de terminar este tiempo de cuarentena, este tiempo de contingencia, tengamos familias más fuertes, tengamos familias más llenas de armonía, tengamos familias que aman y confían en el plan perfecto de Dios. Tú y yo conocemos a nuestros hijos, claro, pero la pregunta es, ¿los estamos acercando a Cristo? Una familia en Cristo produce otra familia en Cristo y otra y otra y otra hasta la tercera y la cuarta generación. Pero también una familia a medias, con una convicción y un amor muy pobre delante de Dios, produce familias con la misma calidad y otra y otra y otra hasta la tercera y la cuarta generación. Familias que no terminan de comprometerse con Dios porque eso fue lo que vieron en su casa. Las familias que aman a Dios, pero de la misma forma adoptan las formas del mundo. Familias que van a las iglesias, pero que día a día sufren y luchan porque tuvieron un legado y una herencia. Jamás se les enseñó a responder a un llamado. Qué difícil situación la de Samuel. Samuel inmediatamente va a Dios y le dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El pueblo me está diciendo estas cosas. Y en el versículo 7 vemos cómo el Señor le responde a Samuel y le dice, haz lo que el pueblo te pide. No, Señor, me están pidiendo que te saque de sus vidas. Haz lo que el pueblo te pide, porque no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. No me quieren como rey. Qué palabras tan fuertes del corazón de Dios. Hoy en día tu familia, mi familia, ¿a quién tiene por rey? ¿Tenemos a Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso por rey, o lo estamos rechazando? Versículo 8,
están haciendo lo mismo de siempre, dice Dios. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses y ahora están haciendo lo mismo contigo. Versículo 9. Así que escúchalos, pero adviérteles lo que les hará un rey. Diles cómo gobierna un rey a su pueblo. Versículo 10. Samuel les dijo lo que el Señor les había dicho. Esto es lo que hará el rey que los gobierne. Versículo 11. Les quitará sus hijos. Los forzará a servirle como soldados para que hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. Versículo 12. Los forzará a convertirse en soldados y oficiales y nombrará a quienes tendrán a su cargo 1000 soldados y quienes tendrán 50. A algunos los forzará a sembrar y cosechar y a fabricar armas de guerra y accesorios para sus carros. Versículo 13. También les quitará a sus hijas para que le hagan perfumes, comidas y panes. Versículo 14. Se adueñará de sus mejores campos, viñedos y olivares. Les quitará todo esto y se lo dará a sus oficiales. Tomará la 10ª parte de sus granos y uvas y se la dará a sus oficiales y siervos. Versículo 16. El rey tomará para sí los siervos y las siervas de ustedes. Se apoderará de su mejor ganado y de sus asnos para que trabajen para él. Versículo 17. También tomará la 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Cuando llegue ese tiempo, dice el Señor, llorarán a causa del rey que han elegido y entonces el Señor no les contestará. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, esto sucede. Cuando una familia está dejando un legado religioso, pero no está enseñando una fe en Cristo, la familia sufre, la familia se lastima y vive en constante tragedia. Dios le está diciendo a Samuel, ve y adviérteles esto al pueblo. Ve y diles que no van a tener un mejor rey que yo. Yo los he sacado de la tierra de Egipto. Los alimenté 40 años en el desierto. Después les di una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés lo decía ahí en el libro de Deuteronomio, repítanselo a sus hijos en la mañana, en la tarde, cuando vayan de camino. Pónganlo en las puertas de sus casas para que nadie se olvide que el Dios Todopoderoso es en quien nosotros confiamos. En este momento, el pueblo estaba perdiendo la fe. El pueblo se estaba olvidando de Dios. El pueblo estaba poniendo sus ojos en unos simples jóvenes que no le amaban y que estaban teniendo un testimonio fuera del plan de Dios. Nosotros somos familias que estamos en una constante mirada de los demás. La gente nos está viendo. ¿Por qué? Porque somos siervos del Dios Altísimo. Tú vienes cada domingo y Dios te da la oportunidad de trabajar en diferentes ministerios, en anfitriones, en enseñanza, con los niños, en cocina, orando, predicando, alabando al Señor. Pero eso no lo es todo. Lo más importante es lo que está pasando dentro de nuestro hogar. Sin duda muchos de nosotros, en este tiempo en el que hemos estado en el hogar, hemos estado viendo algunas carencias. ¿Tu familia vive en paz y armonía? ¿Tus hijos desean por ellos mismos leer la palabra, estudiar la palabra? Ahora, tal vez tus hijos ya están fuera de casa. ¿Las familias de tus hijos viven en paz y armonía? Yo te digo en este día, no te alejes más. Regresa a la senda antigua. Entrega tu corazón a Cristo, porque es momento de hacerlo. ¿Qué hizo el pueblo? Samuel le dijo, esto es lo que va a pasar si ustedes rechazan a Dios. Esto va a pasar si ustedes pierden su fe. ¿Qué hizo el pueblo? Versículo 19. Pero el pueblo no escuchó a Samuel y decía, no, queremos tener un rey que nos gobierne. Versículo 20. Para ser como todas las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. Dios deseaba que el pueblo fuera completamente diferente.
Dios desea que tu familia, mi familia, sea completamente diferente. Porque tú y yo no hemos sido llamados a ser comunes y corrientes. Tú y yo hemos sido llamados a ser real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Cuál es el objetivo de haber sido transformados por Dios? Para que anunciemos a las demás personas la bendición de no vivir en tinieblas, sino vivir en la luz admirable de Dios. Queremos ser como las demás naciones. Queremos ser como las demás familias que se pelean, se gritan, se dejan de hablar. No, nosotros queremos ser completamente diferentes. No perdamos nuestra fe en este tiempo. No perdamos la oportunidad de poder impactar a la siguiente generación. No perdamos la importancia de tener una convicción en que Dios está con nosotros. En que Dios es nuestro Señor y Salvador. En que Dios es el Señor de nuestra familia. Que quitemos esa idea de que somos igual que los demás. No, porque nosotros confiamos en el Señor. El pueblo decía, queremos a alguien de carne y hueso que nos lleve a la batalla. Cuando Dios los había llevado a la batalla como un gran guerrero y les había dado la victoria siempre. ¿Qué pasa? Versículo 21. Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor. Versículo 22. Entonces el Señor le contestó, hazles caso, dales un rey. Así que Samuel le dijo al pueblo de Israel que se fuera cada quien a su casa. Y este fue el inicio de una historia de tragedias, porque vinieron reyes malos, reyes que no amaban a Dios, porque vinieron personas que empezaron a alejar al pueblo de Dios y el pueblo sufrió. La familia de Samuel sufrió vergüenza. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. El pueblo se alejó de Dios porque tuvo una mala perspectiva de los hijos de Samuel. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Samuel pierde de vista lo importante que es la familia, aún sirviendo a Dios como prioridad de su vida. Al pueblo no le importó comenzar un camino de sufrimiento al rechazar la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? La decisión es muy sencilla y déjame compartírtelo, porque es algo que como familia nosotros hemos decidido. Dios es nuestra prioridad, pero nuestra familia es nuestra responsabilidad y nuestro ministerio es nuestro privilegio. Que la gente que te está viendo, que la gente que me está viendo a mí, sea bendecida al ver cómo adoras, cómo eres y cómo vives. ¿Tu familia está perdiendo la fe? La gente que vive ahí cercano a donde tú vives, ¿está perdiendo la fe por ver cómo vives? Es el momento de decirle a nuestro Dios, examínanos y ve si en nuestro corazón, en nuestro proceder, hay camino de perversidad. Es momento de sentarnos con nuestros hijos y preguntarles, ¿cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? Día a día sientes el deseo y el anhelo ferviente de crecer en tu fe en Cristo Jesús. O también llegar al punto de decir, estamos dejando un legado religioso solamente. Gente que cada domingo va a las iglesias. Gente que cada domingo va y canta, adora y tal vez al parecer tiene una apariencia de piedad. Pero sus labios y su corazón están lejos de Dios. Señor, en esta hora, ayúdanos para poder entender qué importante es nuestra fe en ti. Danos la oportunidad de anclarnos a ti, Señor, hacer uso de esa confianza. Esta semana hemos estado estudiando acerca de diferentes aspectos, Padre amado, y que cuando llegue la angustia, cuando llegue la preocupación, nosotros podamos declarar con nuestra boca que tú eres el Señor y que como un poderoso gigante nos rodeas. Padre amado, también guíanos al arrepentimiento. Te queremos pedir perdón si hemos dejado de hacer algunas cosas. Como Padre, Señor, te pedimos perdón si no hemos estorbado a nuestros hijos, si no estamos impactando sus vidas. Como siervos, Señor, te pedimos perdón si nos hemos metido tanto en el estudio de la palabra, nos hemos metido tanto en el trabajo de nuestras iglesias, pero hemos olvidado a nuestra familia. ¿Queremos hacer familias felices, Señor? Sí. Pero como prioridad queremos hacer familias
que te adoren y te alaben a ti como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, permite que esta palabra pueda traer esa transformación en nuestro corazón y que cada uno de los que hemos escuchado este mensaje nos lleve, Señor, a la acción, a tomar acciones pertinentes para que nuestra familia no sea un estorbo a otras familias, sino que podamos ser canales de gracia tomados de tu mano. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos y gracias por tratarnos con tanta misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan una noche maravillosa y que el Señor esté con ustedes.